Buenas tardes, estimados telespectadores que nos sintonizan por esta ventana de la libertad de expresión que es vertvnoticias.com. Agradecemos infinitamente su sintonía para conversar sobre problemas de alto interés nacional. Winston, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. La Semana Santa vimos que estuvo en Caracas caracterizada por la cola y más cola en todos los establecimientos de venta de artículos de primera necesidad y en los mercaditos municipales y populares. Vemos que esta situación no remite, vemos que esta situación lo que hace es agravarse permanentemente, además con un fenómeno que ya los venezolanos hemos observado, pero pareciera que durante estos días de Semana Santa se hizo demasiado evidente, que es el problema de los aumentos de precios que se doblan y se triplican de la noche a la mañana. ¿Cuál fue tu experiencia, Winston? Mira, buenas tardes, amigos telespectadores de tvnoticias.com, vertvnoticias.com. Sí, efectivamente, a mí me corresponde el día según mi número de cédula, es el número 4, me corresponde el miércoles en muchos supermercados, y mi esposa también el número 5. Y nos correspondió recorrer múltiples supermercados, cerca de 7 u 8 supermercados, aproximadamente 10, 11 horas recorriendo distintos supermercados. Y lo que voy a decir no es grato, lo que voy a decir no es agradable. Sentí pena, vergüenza de que eso le esté ocurriendo a los venezolanos. O sea, a las 7:30 de la mañana en un supermercado para comprar azúcar, después fui a otro supermercado a las 8:30, ya se había acabado, volví a otro supermercado, o sea, un viacrucis. Definitivamente la crisis llegó para quedarse. Es impresionante lo que nos está pasando a los venezolanos por la grave crisis económica, social y política que existe. La escasez y el desabastecimiento está acabando con la paciencia de los venezolanos. No es posible que no logré conseguir rollos de papel sanitario. O sea, ¿cómo está haciendo el venezolano de a pie, el venezolano humilde, el venezolano poco protegido o desprotegido de las políticas sociales del gobierno para conseguir los productos de primera necesidad? Sobre todo porque hay especulación, sobre todo porque hay maltrato de la gente en la cola. Y ocurrió un incidente en el Central Madirense de Los Ruices, que un joven de estos funcionarios del gobierno intentó hacer política, Pedro, intentó decirle, indicarle a los que estábamos en la cola, que éramos más de 3.000, de que la culpa del desabastecimiento y de la crisis era el imperio norteamericano. Y oh sorpresa, se le ha armado un zaperoco a esos muchachos allí, donde la gente tuvimos que salir a aguantar a la gente para que no pasara cosas malas mayores. O sea, esa es la situación de crispación que estamos viviendo los venezolanos, Pedro. Claro, Winston, porque es que el problema es la inacción del gobierno frente a esta tragedia que está ocurriendo, que estamos sufriendo todos los venezolanos. Ahora, nosotros, como hemos venido indicando y dando cifras sobre esta situación, quiero aprovechar para decirle a nuestros espectadores por qué la crisis se hace evidentemente más dramática, más grave, y por qué el gobierno se siente más inerme, más impotente frente a una crisis que ellos generaron a lo largo de estos 16 años. Miren ustedes esta cifra, de los 41.532 millones de dólares que van a entrar por ingreso petrolero en Venezuela, hay que restarle, hay que irle descontando por costos medulares de producción 17.000 millones, por importación de insumos y componentes para mezclar combustibles líquidos 5.617 millones, importaciones de diluentes 11.780 millones, pago de deudas, compromisos del Estado 20.617 millones, componentes, complemento por acuerdo con Cuba 3.386 millones, deuda complementaria con China 5.631 millones, reintegro a socios de empresas extranjeras 7.000
817 millones. Pago porción ordinaria de la deuda financiera consolidada, 6.013 millones de bolívares. Es decir, un total de 77.861 millones de bolívares. Es decir, un déficit de 36.320 millones. De dólares, Pedro. De dólares, 36.329 millones de dólares. Esa es la razón por la cual los venezolanos vienen aguantando tantas penurias, de no poder tener acceso a los artículos de primera necesidad, de no tener acceso a los artículos para nuestro aseo personal, ¿verdad? El pescado, que es una tradición nuestra, una grosería, pero bueno, ni la sardina. 1.500 bolívares el kilo en Bueno, ni la sardina, pero ni siquiera, sin poder recurrir ni siquiera a las latas de atún, porque no hay latas de atún. ¿Tuviste latas de atún? Conseguiste. Hicimos una fiesta en mi casa para conseguimos latas. Pero yo te voy a decir una cosa, Pedro. Apareció el doctor, el ingeniero electricista, Jorge Jordani. Apareció miércoles o jueves en la feria del libro, a propósito del bautizo de un libro del doctor Jordani sobre los encuentros y desencuentros de la construcción bolivariana. Y él allí hace una especie de mea culpa, una especie donde él le dice al país de que él le había advertido al presidente Maduro, o en ese entonces vicepresidente Maduro, de lo que se le avecinaba al país y a la gestión pues daba por descontado el triunfo del vicepresidente Maduro en ese entonces. Y le hace una recomendación. Él le dice al presidente Maduro hoy en día que hay que asumir la crisis. Caramba, ingeniero Jordani, el gran responsable de la crisis política, social y económica que hay en el país es usted, conjuntamente con el extinto presidente Chávez. Usted, recuérdese bien, que hizo la denuncia sobre cómo le entregó el gobierno del extinto presidente Chávez en el 2012 a la empresa fantasma de cerca de 27.000 millones de dólares, que le costó el cargo a la presidenta del Banco Central. Pero, Huito, es que es más responsable de esta crisis que estamos viviendo es Jordani que el presidente Maduro. Claro. Porque el que gobernó durante casi 13 años con el presidente Chávez fue Jorge Jordani, y el orientador de la política económica de este desastre, de la quiebra de PDVSA, de la cifra que acabamos de mostrar, es el ministro Jordani. No solamente eso, sino de las expropiaciones, de conducir la economía a un estatismo exacerbado, de pensar que que no iban a bajar nunca los precios del petróleo. Pedro, a esa cifra tan espeluznante que tú, porque es espeluznante, es tenebrosa, son feas para Venezuela y los venezolanos, hay que agregarle lo que está ocurriendo en la comisión en el CIADI, que es donde se resuelven las discrepancias y diferencias económicas y de los intereses económicos entre empresas y países. Allí tenemos 25 demandas. De las 25 demandas hemos perdido 5. Claro, y las otras 20 están pendientes, allá hemos ganado. Allá voy. De las 25 demandas hemos perdido 5. Que son las que se han resuelto. Que las 5 suman 2.120 millones de dólares. Es decir, la mitad de las reservas líquidas u operativas del país. Y nos quedan 20 demandas, de las cuales hay una que es muy evidente, es muy grande, es muy frondosa, vamos a decirlo así, que es con Conoco. Conoco nos demandó ante el CIADI por 35.000 millones de dólares. Vamos a suponer que llegamos a un arreglo amistoso con Conoco y Conoco acepte cobrarnos o que nosotros les paguemos 10.000 millones de dólares. ¿De dónde, Carrizo, vamos a sacar esos 10.000 millones de dólares? Porque, o sea, no hay reservas operativas. Tú nos estás indicando con tus cifras tan evidentes y contundentes que hay un déficit de cerca de 40.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar esos 10.000 millones para pagarle a Conoco? Pero bueno, y te voy a decir algo. Citando la periodista Blanca Vera Asaf, periodista del Nacional, la periodista de las Crónicas Económicas del Nacional, ayer cita el informe del Bank of America y de Merrill Lynch. Es significativo el Bank of America porque el Bank of America no es no debe ser, me imagino yo, ninguna institución apátrida ni aliada al imperio, puesto que ha sido uno de los pocos bancos que ha estado aliado al gobierno, que ha estado muy cerca del gobierno a través del economista jefe para América del Sur, Rodríguez. que es Francisco Rodríguez. Es decir,
que este informe de Merrill Lynch y del Bank of America debe ser un informe bastante objetivo. Bueno, dice la periodista Vera Saf lo siguiente, que de los fondos paralelos de la nación, ¿verdad? Que esto de fondos paralelos tendría que explicarlo muy bien. Es un programa completo. Que eso, sí, que son fondos paralelos o fondos, es decir, porque el otro concepto que es fondos extrapresupuestarios, sí lo entendemos, son Fonden, todo ese montón de fondos, que hay 17 fondos que bueno, que nadie... Que se sepan. Que se sepa, que es una selva de fondos que tenemos, ¿no? Bueno, 50% de estos fondos extrapresupuestarios o fondos paralelos es decir, los fondos han disminuido en 50% en los últimos 4 trimestres, 50%. 8.4 millardos han disminuido en el primer trimestre del 2015 y 21.7 millardos en los últimos 5 trimestres. Entonces explíqueme, es decir, queda totalmente explicado por qué tenemos las colas, por qué tenemos la escasez, por qué tenemos el desabastecimiento y por qué tenemos esta enorme crisis que tenemos. Y que el gobierno no termina de explicar esta fiesta de millones cuando tenemos desaparecido o tenemos en el exterior 450.000 millones de dólares de venezolanos en el exterior, de los cuales 350.000 millones no tienen, están, digamos, de una forma un poco oscura, por decirlo menos. No tienen respaldo jurídico. No tienen respaldo jurídico. Pero ahora se entiende, Pedro, se entiende, y nosotros lo hemos dicho, este es el 8º, 9º programa que hemos venido presentando, hemos dicho hasta la saciedad, entendemos por qué el gobierno anda en una campaña electoral y patriotera. No quiere que se sepa a ciencia cierta qué pasó con esa inmensa cantidad de dinero que le ingresó al país. Hoy entendemos que la campaña ahora va dirigida hacia los Estados Unidos, se están recogiendo una firma de una manera non santam, no queremos analizar sobre cómo han recogido esa firma, se va a presentar un conjunto de venezolanos en Panamá, 1.000, 1.500, 2.500, ya la prensa lo está recogiendo, que han viajado con dinero de Venezuela, pagado por PDVSA en Panamá, para protestar y montar un show allá en Panamá sobre la cumbre que se realiza en Panamá el 10, 11 y 12. Hoy entendemos que se trata y se pretende esconder y tapar la grave crisis política, social y económica que hay en el país. Que, ojo, si ocurren los incidentes que yo presencié en el Central Madrilense de los Ruices, que la gente se le abalanzó a estos señores, puede ocurrir un estallido social, porque lo peligroso y lo grave es que falta la gobernabilidad en el país. Bueno, y ahí vamos a otro tema. Vistas estas cifras, pasadas estas cifras, hay un tema que yo debo tocar porque me parece demasiado importante, que es el problema del aumento de la gasolina. Hay una serie de economistas incluso de la oposición, que están pidiendo o que ven la necesidad del aumento de la gasolina. Yo estoy absolutamente en contra de eso, Winston, del aumento de la gasolina. Porque después de ver estas cifras, después de uno darse cuenta de que el problema de la economía del país es el quiebre institucional de la economía, esa actitud cínica del ministro Giordani, que ahora quiere venirse a hacer mea culpa, como que si él no fuese uno de los principales responsables de esto. Entonces, vista la quiebra institucional de la economía, vista la quiebra institucional de PDVSA, que está incluso en peligro de salir fuera de los mercados financieros internacionales, apoyar un aumento de la gasolina. Primero, un aumento de la gasolina no va a solucionar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tendrían que ponerla a unos precios, bueno, que terminaría, por ejemplo, de hundir a la economía popular. Es decir, terminaría de hundir a la nación, porque vemos que dólar que entre a Venezuela no es dólar que va al desarrollo del país. No es un dólar productivo. No es un dólar productivo, no es un dólar para construir infraestructura, no es un dólar para construir vivienda, no es un dólar para importar alimentos, es un dólar que se va por esos caminos, son dólares bachaqueros. Pero tú has tocado un tema bien interesante, Pedro, pero muy interesante, porque es el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina tiene que ser discutido por todos los venezolanos con franqueza, con sinceridad,
una discusión abierta, una discusión de cara al país. Eso es como si tú torturaras, Pedro, a un hombre que esté en huelga de hambre. Los venezolanos estamos ya padeciendo, los venezolanos estamos a punto de pasar por una hambruna. Entonces tú le vas a someter a todos los venezolanos por igual. Eso es como el impuesto más desagradable, es el impuesto a la inflación. Claro. Ahorita vas a aumentar la gasolina a todo el mundo. ¿Qué significa esto, Pedro? Inflación. Inflación Claro. significa que van a aumentar y anda el gobierno en una campaña desmesurada para indicar que todo el mundo está de acuerdo con el aumento de la gasolina. Claro, si tú vienes aquí y comparas la gasolina, el precio de la gasolina con un vaso, una botellita de agua, es evidente que es muy barata la gasolina. Pero si tú comparas la gasolina con el cafecito pequeño, es muy barata la gasolina. Pero tú no dices que le está regalando a Cuba, tú no dices que le está regalando a los países del ALBA, de Petrocaribe, tú no dices lo que tienes los convenios con China, Claro. y tú no paras de pagarle a Rusia esa compra de armas desmesurada Bueno, que pero tenemos. y además no explica por qué entre enero del 2014 y enero del 2015 la producción petrolera venezolana cayó 18.7%. En un año, 18.7%. Y aquí no estamos en guerra, aquí no ha llegado, que yo sepa, aquí no nos ha invadido nadie. 18.7% de enero del 2014 a enero del 2015. Entonces, ¿por qué disminuyó la producción petrolera? No es que tenemos las reservas más grandes del mundo de petróleo. ¿Por qué ha disminuido? Porque hay que explicar eso sin explicaciones, Winston. Realmente es absolutamente criminal un aumento del precio de la gasolina. Ahora, visto en blanco y negro. Y sobre todo, Winston, esto. No podemos, mire, yo le hago un llamado a los colegas economistas. ¿Cómo es posible que... Si yo sé que el libro de economía, que los libros de economía, el manual de economía indica que debe haber un aumento de la gasolina, pero con una inflación del 68.5%. Y la proyección para este año es 180%. 180%. Es decir, seguir, es decir, aupar, digamos, apoyar un aumento de la gasolina. Oye, es como apoyar la tortura a la población más pobre del país. Claro. Eso, yo creo que eso hay que pensarlo bien. Creo que el problema es institucional y el problema económico del país es un problema muchísimo más grave como para que paños calientes o medidas parciales, como sería el aumento de la gasolina, pueda solucionarlo. Yo creo que definitivamente el aumento de la gasolina tiene que detenerse. No se puede implementar un aumento de la gasolina en estos momentos para el país. Eso hay que decírselo al país. Eso es apagar un incendio con gasolina. Eso no puede ser. O sea, visto en blanco y negro, en términos de números, claro, es desmesurado. O sea, sí, es descarado mantener ese precio de la gasolina. Pero Irán, por último un país similar al nuestro, que aumentó la gasolina y no produjo esos impactos tan negativos en la economía, porque Irán en 15, 20 años desarrolló una poderosa red ferroviaria donde movía carga y pasajeros. En Venezuela no hemos desarrollado esa red ferroviaria. En consecuencia, el impacto sobre las clases más populares, sobre los sectores más humildes, va a ser devastador. Es decir, que estamos torturando a un paciente que está moribundo. Yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar. Presidente Maduro, asuma la crisis del país con su equipo económico, cambie lo que tenga que cambiar. Vamos a darle claro a los venezolanos que ya se están dando pasos. Ocurrió en la Asamblea Nacional la semana pasada. Se aprobó con los votos de la oposición, a propuesta de la oposición, y los votos del chavismo aprobaron investigar los dineros que están en el exterior, los dineros de los venezolanos que están en el exterior, que da pie para la aprobación de una ley de repatriación de capitales. Eso es importante, eso ocurrió, ese ejemplo hay que seguirlo y así es como el país sale de la crisis, hablándole claro a la crisis. Claro, y por eso es importante, es importantísimo que se convoquen las elecciones parlamentarias, porque las elecciones parlamentarias van a conducir a una asamblea nacional mucho más plural, menos intolerante,
que la que tenemos actualmente, y va a ser el escenario para un mejor acuerdo, para un mejor entendimiento y tomar las decisiones que conduzcan a la estabilidad institucional del país y a medidas más sensatas y no medidas parciales que van a tener un impacto extremadamente grave. Bueno, estimado Winston, estimados telespectadores, llegamos pues al final de esta nueva emisión, de esta emisión de nuestro programa Unas de Cava y otras de Castro por vertvnoticias.com. Su alternativa en la red.